Hay verdades que incomodan, y justamente por eso transforman. Una de ellas es esta: mucha gente ora, pero casi nadie ora del modo que activa resultados reales. Suena fuerte, ¿verdad? Sin embargo, es exactamente ahí donde comienza la diferencia entre la frustración y la prosperidad prometida por Dios. Porque mientras algunos siguen esperando una señal, otros descubren que la fe funciona como una llave que abre puertas que antes ni siquiera existían. Y aquí está lo más curioso. Lo que muchos llaman milagro no es un premio para unos pocos, sino una consecuencia natural de alinear la boca, la mente y el corazón con las promesas de la Biblia. Sí, es contraintuitivo. Sí, parece polémico. Pero quien aprende a declarar como Jesús enseñó, empieza a ver oportunidades donde antes solo veía ruinas. Y no importa si hoy te sientes cansado, roto o sin recursos, porque Dios tiene la extraña costumbre de usar justamente lo que parece débil para mostrar su fuerza. Así que, si estás aquí, no es casualidad. Este contenido no es apenas otro video. Es una puerta abierta para quien está listo para dejar de esperar y empezar a manifestar. Y te prometo algo. Si quedar hasta el final vas a entender por qué tantos oraban por sentir algo, cuando en realidad el poder siempre estuvo en creer antes de ver. Y eso puede cambiar tu vida más rápido de lo que imaginas. Él siempre decía que la Biblia tiene una manera curiosa de hablar justo cuando el corazón más necesita escuchar. Al leer Romanos 4:17, explicaba que no es un texto antiguo, sino una ventana viva hacia una comprensión más profunda de la fe. Allí se revelan dos poderes extraordinarios: el que da vida a los muertos y el que llama lo que no es como si ya existiera. Lo contaba como alguien que ha visto a Dios sorprender en momentos inesperados, y mostraba que, cuando uno abraza este principio, algo dentro empieza a moverse con nueva prosperidad. Comentaba con ese tono de mentor sereno que todos cargan áreas muertas: un sueño abandonado, la salud frágil, las finanzas detenidas o relaciones desgastadas. Y justamente ahí es donde Jesús suele actuar con más poder. Lo comparaba con un campo seco que vuelve a florecer después de una sola lluvia. Explicaba que la prosperidad no es solo dinero, sino renuevo, avance, aire fresco que la vida vuelve a soplar. Hablaba como alguien que ha visto puertas cerradas abrirse en silencio, y dejaba claro que la fe siempre invita a mirar más allá de lo visible. Luego contaba una experiencia personal. En un momento donde todo parecía perdido, eligió declarar vida, aún viendo solo vacío. Y casi como ironía divina, fue en ese vacío donde comenzó a formarse la respuesta. Decía que llamar las cosas que no son como si fueran no es fantasía, sino cooperación con el poder creativo de Dios, el mismo que guió a Abraham, y afirmaba que quien aprende este hábito vive con más ligereza y convicción, como si estuviera preparando discretamente el corazón para algo aún más profundo que está por venir. Él respiraba hondo antes de comenzar y decía con suavidad: Padre Celestial, me presento. Invitaba a quien lo escuchaba a imaginar ese momento como una conversación íntima, no como un ritual distante. Recordaba que la oración no es magia, sino un acto de fe que alinea el corazón con el diseño de Dios. Y mientras hablaba, transmitía una sensación de abrigo, como si Jesús estuviese literalmente sentándose a un lado. Era una atmósfera donde la prosperidad se sentía posible, incluso antes de manifestarse. Luego declaraba con convicción: creo que nada es imposible. Decía que esas palabras repetidas con sinceridad funcionaban como semillas plantadas en la tierra fértil de la Biblia. Guiaba a la persona a presentar sus pedidos específicos: sanidad para el cuerpo, orden financiero, restauración del hogar, renuevo de sueños que parecían haber muerto. Y explicaba que pedir con claridad no era falta de humildad, sino colaboración con el propósito de Dios. Él mismo compartía cómo, un día, a orar por sus finanzas, una puerta inesperada se abrió sin que él moviera un dedo. A partir de ahí venía la parte que muchos olvidan: los decretos. Él decía que quien entiende la fe no solo pide, sino que declara:
Lo que estaba cerrado ahora se abre. Enseñaba que las palabras tienen poder creativo porque reflejan la voz de Jesús. Daba ejemplos simples. Declarar vida sobre el cuerpo enfermo, orden sobre el caos financiero y paz sobre los pensamientos inquietos. Era como si cada frase golpeara la realidad hasta alinearla con el cielo. Y dejaba en el aire la sensación de que esa práctica conduciría a una revelación aún mayor. Explicaba que la oración no funciona por magia, sino porque la fe activa leyes espirituales reveladas en la Biblia. Ponía como ejemplo a Abraham, que creyó antes de ver, aun cuando no tenía nada en las manos. Decía que Dios honra esa postura porque demuestra confianza en el carácter de Jesús y no en las circunstancias. Recordaba que muchas respuestas comienzan invisibles, como una semilla bajo tierra, y mostraba que quien aprende a permanecer así, experimenta una prosperidad que va más allá de lo natural. Después entraba en algo que pocos perciben. La boca crea un camino para el milagro. Decía que, cuando alguien habla alineado con Dios, sus palabras dejan de ser viento y se convierten en dirección. Usaba una analogía práctica. Así como un arquitecto necesita un plano para construir, el mundo espiritual responde a palabras declaradas desde la fe. Animaba a practicar, declarar vida al despertar, paz antes de decidir y prosperidad cuando el miedo intenta entrar. Explicaba que no es psicología positiva, sino cooperación con el propósito divino. Luego decía, con ese tono de mentor, primero la fe, luego la manifestación. Afirmaba que quien espera ver para creer siempre vivirá limitado, pero quien cree antes de ver, vive como aliado de Jesús en el proceso. Comentaba que eso transforma la mentalidad. Ya no se piensa como víctima, sino como alguien que camina con Dios hacia respuestas reales. Contaba que, al cambiar esa mentalidad, puertas comenzaron a abrirse en áreas donde solo veía fracaso. Y dejaba entre líneas que ese cambio interior prepararía el camino para el siguiente paso. Él decía, con firmeza suave, que la oración no depende de sentir algo, porque los sentimientos cambian, pero las promesas de la Biblia permanecen. Recordaba que Dios nunca pidió emoción, pidió fe. Explicaba que muchos desisten porque esperan sentir un fuego, cuando en realidad Jesús ya les dio su palabra. Y eso es suficiente. Contaba que muchas de sus mayores respuestas llegaron en días comunes, sin ningún escalofrío. Esa verdad liberaba, porque hacía la prosperidad accesible a cualquiera que creyera. Después, sonreía y decía que la fe también se fortalece cuando se comparte. Animaba a escribir. Dios está activando milagros en mi vida, no como fórmula, sino como acto público de convicción. Explicaba que esa declaración crea un ambiente espiritual y al mismo tiempo inspira a otros que están luchando. Pedía dar like y compartir como quien lanza semillas al viento, confiando en que alguien, en algún lugar, recibirá justo lo que necesita. Cada gesto, decía, es una extensión de la propia oración. Finalmente, con ese humor ligero y cariñoso, comentaba que quien quiere crecer en la fe, entender las promesas de la Biblia y caminar en prosperidad necesita mantener la llama encendida. Por eso invitaba a suscribirse al canal y activar las notificaciones, casi como diciendo, no camines solo. Jesús también usa videos para acompañarte. Explicaba que el aprendizaje continuo protege la mente de la duda y alimenta el espíritu con dirección, y dejaba en el aire que lo que vendría después sería aún más profundo. Al llegar hasta aquí, él decía que a Dios no le impresiona quien solo escucha, sino quien decide aplicar. Porque la fe verdadera siempre exige un paso, mesmo que pequeño. ¿Qué puedes hacer hoy? Tal vez empezar declarando vida sobre aquello que parece muerto, abrir la Biblia en Romanos 4:17 y repetirlo hasta que tu mente lo crea, o decidir que a partir de hoy tus palabras se alinearán con lo que Jesús dice sobre ti, y no con tus emociones. A prosperidad, lembraba él, he construido un pensamiento de cada vez. Y ahora quiero hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Vas a dejar que este conocimiento se quede solo como un video bonito? ¿O vas a transformar tu ambiente espiritual empezando hoy?
¿Qué área de tu vida necesita que declares victoria? Saúde, finanzas, familia, sueños. Piensa con seriedad, porque tu respuesta determinará lo que acontece en los próximos días. Nadie puede creer por ti, pero sí puedo decirte, Dios ya comenzó algo en cuanto escuchabas estas palabras. Y antes de irte te hago un convite. Si este contenido habló contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para aumentar números, sino para que sigamos caminando juntos en fe, aprendiendo, profundizando y viviendo tudo o que Deus já preparou. A próxima transformação pode estar em el próximo vídeo, e seria uma pena que te la pierdas.